Al comienzo de la película, la Oficina de Bienestar Infantil sospechó que Mateo estaba usando el dinero de Aston para su propio beneficio. Se nos presenta a Aston. Hoy estaba muy feliz porque su mamá y su papá habían venido a recogerla a la escuela y iban a pasar todo el día juntos. Aston caminaba felizmente hacia el coche cuando de repente un camión que venía a gran velocidad desde un lado golpea el coche de sus padres y se da a la fuga. Toda su felicidad se hace pedazos frente a sus ojos. La siguiente escena muestra un hospital donde la abuela de Aston llega después de enterarse de que tanto la mamá como el papá de Aston han muerto. Para los procedimientos legales, su abuela llama a su otra hija, la tía de Aston. Más tarde, se lleva a cabo un funeral. En el funeral, todos hablan sobre Aston, que todavía es una adolescente y no puede vivir sin sus padres. Aunque hay muchos familiares, nadie está dispuesto a hacerse responsable de ella, ni siquiera su abuela. Al ver esto, Mateo se siente muy mal. Aunque nunca amó a su hermana, la mamá de Aston, decide hacerse cargo de Aston y dice, siempre odié a tu mamá, pero aún así, si quieres, puedes quedarte conmigo. Al escuchar esto, Aston decide vivir con Mateo, porque fue la única que pensó en ella. Después del funeral, Aston recoge algunas de sus pertenencias y va a la casa de Mateo con ella. Cuando llegan, Mateo la hace esperar afuera durante 5 minutos antes de dejarla entrar. Dentro, la casa estaba tan desordenada que apenas había espacio para caminar. Mateo le muestra a Aston el baño, el refrigerador y su habitación. Luego, Mateo se ocupa con su trabajo. Llama a su amiga, que también es su jefa. Le dice a su amiga que ha adoptado a la hija de su hermana. Su amiga queda muy sorprendida al escuchar esto porque Mateo no parecía alguien que alguna vez asumiera responsabilidades. Su amiga incluso recordó que una vez, cuando le pidió a Mateo que cuidara a su gato solo por 3 días, Mateo se había negado. De todos modos, el punto principal ahora era que Mateo necesitaba adoptar legalmente a Aston. Su jefa le aconsejó que contactara a su viejo amigo Singo, que era abogado y conocería todos los procedimientos legales. Llega el día siguiente y vemos que Mateo todavía está dormida por la mañana. Aston tenía que ir a la escuela, así que se despertó sola, tomó un desayuno preparado y después de avisar a Mateo, se fue a la escuela. En la escuela, se encontró con su mejor amiga que solía vivir cerca de su antigua casa. Su amiga expresó tristeza por la muerte de los padres de Aston, pero Aston no quería ninguna compasión. Justo entonces, la maestra también se acercó. Al ver a Aston, ella también le ofreció su pésame. La maestra le dijo que había informado a toda la clase sobre lo que le había pasado para que nadie la molestara y la ayudaran a ponerse al día con las lecciones que había perdido. Al escuchar esto, Aston le dijo a la maestra que solo quedaban unos pocos meses de escuela. Yo solo quería que mi vida escolar fuera normal, pero arruinó incluso eso para mí. Diciendo esto, se fue. Aston estaba profundamente destrozada y triste. Fue a su antigua casa y comenzó a golpear la puerta. Cuando nadie abrió durante mucho tiempo, un vecino la llamó desde atrás. Al escuchar que llamaban a Aston, por un momento pensó que era su mamá y se dio la vuelta para mirar, pero era su vecino. Entonces volvió en sí y recordó quién abriría siquiera la puerta. Ahora sintiéndose triste, comenzó a deambular por la ciudad. Por otro lado, vemos a Mateo reuniéndose con Singo para adoptar legalmente a Aston. Singo, que también era su exnovio, quedó muy sorprendido por la decisión de Mateo. Su ruptura había ocurrido porque Mateo no quería casarse ni asumir la responsabilidad de tener hijos. Singo le aconsejó que como aún no había adoptado legalmente a Aston, si se arrepentía de su decisión, todavía tenía tiempo para echarse atrás. Pero Mateo ya había tomado una decisión. Quería adoptar legalmente a Aston. Mateo terminó rápidamente la reunión y corrió a casa, pensando que Aston ya debía haber regresado de la escuela. Pero incluso después de esperar mucho tiempo afuera de la casa, Aston no llegó. Justo antes de que pudiera ir a buscarla, Aston regresó a casa por la noche. Mateo le preguntó suavemente, ¿por qué llegas tan tarde? Aston no quiso contarle todo lo que había pasado ese día. Respondió, simplemente olvidé el camino a tu casa. Mateo sonrió y dijo, está bien, pero la próxima vez, si llegas tarde o estás en problemas, por favor llámame. Esa noche, Aston se sintió muy mal por cómo se había comportado por la mañana, así que llamó a su amiga y se disculpó. Los días pasaron así. Un día, Mateo llevó a Aston a su antigua casa. Quería que Aston recogiera todas sus cosas importantes para poder mudarse permanentemente a la casa de Mateo. Mientras empacaban, sus ojos se posaron en unos encurtidos. Aston le dijo a Mateo, antes odiaba los encurtidos, pero desde que mi mamá hizo estos, empecé a gustarlos. Mateo compartió, a mí tampoco me gustan los encurtidos. Aston dijo, por favor, pruébalos solo una vez. Entonces Mateo probó el encurtido y sorprendentemente le gustó. Luego Aston le preguntó, ¿por qué no amabas a mi mamá? Tal vez si me lo dices, ese odio empiece a desaparecer. Mateo respondió, mi odio hacia tu mamá nunca puede desaparecer. Si mis pensamientos no cambiaron cuando ella estaba viva, ¿por qué cambiarían ahora? Aston dijo, mira, todo necesita ser probado al menos una vez.
Antes no te gustaban los encurtidos, pero los probaste y ahora te gustan. Mateo le sostuvo suavemente las manos y dijo, mira, hay una gran diferencia entre los encurtidos y la vida. Así como yo no puedo sentir lo que tú sientes incluso después de ver y escuchar sobre tu vida dolorosa. De la misma manera, tú no puedes entender el odio que llevo dentro. De todos modos, regresaron a casa. A la mañana siguiente, Aston tenía un día libre de la escuela. En su día libre, comenzó a limpiar la casa. Cuando Mateo se despertó y vio esto, se sorprendió. La casa ahora tenía mucho más espacio para caminar. Aston le dijo, no te preocupes. A partir de ahora, yo me encargaré de todo esto. Escuchar esto hizo que Mateo se sintiera mal. Sintió que estaba descargando sus responsabilidades sobre Aston. Pero Aston ya se había hecho responsable de la lavandería antes también. Luego Aston dijo, no te preocupes. Hago todo esto porque me hace feliz. A Mateo realmente le gustó el trabajo que Aston había hecho ese día. Así que, como regalo, le dio a Aston un diario para que pudiera escribir sus sentimientos en él. Esa noche, Mateo invitó a su jefa a su casa. Por primera vez, su jefa y Aston se conocieron. La vida continuó con normalidad. Vemos que Aston finalmente consiguió admisión en la escuela secundaria. Pero después de comenzar la secundaria, Aston comenzó a sentirse aún más sola. Sus viejos amigos habían encontrado nuevos. Un día, cuando regresó a casa, vio a un abogado sentado en su casa interrogando a Mateo. Y ahora Aston se estaba volviendo exitosa incluso antes de lo que su mamá había soñado. Mateo miraba los vídeos de canto de Aston y se sentía muy orgullosa de ella. Aparentemente, 3 lakh rupias habían sido gastadas de la cuenta de Aston de una sola vez. La oficina de bienestar infantil sospechó que Mateo estaba usando el dinero de Aston para su propio beneficio. Afortunadamente, Aston llegó justo a tiempo y le dijo a la oficina infantil, yo fui quien usó el dinero. Realmente amo la música y quería una laptop especial para hacer música. Así que gasté el dinero. Lo siento por no decirlo antes. Quería hacerlo, pero tenía miedo de que reaccionaras como una mamá. Al escuchar esto, el oficial de bienestar infantil se sintió avergonzado y se disculpó con Mateo. Luego llegó la abuela de Aston. Las llevó a ambas a almorzar. Durante la comida, preguntó, ¿todo va bien en sus vidas? Ambas parecían estar bien, así que la abuela se sintió tranquila. Antes de irse, le entregó a Mateo un sobre diciendo, encontré esto en la antigua casa de Aston. Dáselo cuando el momento se sienta correcto. De vuelta en casa, Mateo abrió el sobre. Dentro había un diario que pertenecía a la mamá de Aston. Había escrito muchas cosas en él y había planeado dárselo a Aston cuando entrara a la secundaria, pero falleció antes de que eso pudiera suceder. Al leer el diario, Mateo se volvió emocional, pero aún no se lo dio a Aston. Sintió que el diario podría hacer que Aston se sintiera débil otra vez. Después de mucho tiempo, Aston había comenzado a sentirse normal nuevamente en su vida. Incluso se unió a una banda de música en la escuela. Un día, Aston escribió algunas letras para una nueva canción y se las mostró a Mateo. La escritura era buena, pero había muchos errores. Mateo la ayudó a mejorarlas y con su ayuda las letras resultaron tan bien que cuando Aston interpretó la canción con sus amigos, a todos les encantó. Ahora Aston quería ayudar a Mateo a vivir una vida normal y feliz también. Insistió y arrastró a Mateo a una biblioteca donde una de las antiguas novelas de Mateo escritas años atrás todavía estaba en la estantería de los más vendidos. Al ver a Mateo en la biblioteca, sus fans se reunieron a su alrededor pidiendo autógrafos. Entre ellos estaba el exnovio de Mateo, Singo, que también vino por su autógrafo y le pidió verse de nuevo. Por la tarde, Mateo se fue con su amigo Singo, pero en lugar de hablar sobre sus propias vidas, Mateo terminó hablando principalmente sobre Aston. Incluso le contó a Singo sobre el diario que la mamá de Aston había dejado. Singo le aconsejó, deberías darle ese diario a Aston en el momento adecuado. Ahora la escena cambia al día siguiente. En la escuela, a todos realmente les encantaron las letras que Aston había escrito. Incluso fueron exhibidas en el tablón de anuncios. Pero Aston no estaba muy feliz. Quería escribir algo verdaderamente significativo, como la novela que Mateo había escrito una vez. Cuando llegó a casa, vio que Singo había venido a visitar a Mateo. Aston estaba muy feliz de verlos juntos. Singo le preguntó, ¿has leído el diario que tu mamá te dejó? Al escuchar esto, Aston quedó impactada y preguntó, ¿qué diario? Ahora que el secreto se había revelado, Mateo finalmente le dio el diario. Aston se volvió muy emocional después de leerlo. Exactamente lo que Mateo había temido. No quería que el diario volviera a derrumbar a Aston. En ese momento, Aston le preguntó a Mateo, ¿por qué me adoptaste ese día? Mateo respondió, no lo sé. Nadie más daba un paso al frente para acogerte, así que sentí que debía hacerlo. Al escuchar esto, Aston se molestó aún más y dijo, entonces básicamente solo sentiste lástima por mí. A la mañana siguiente, Aston no fue a la escuela aunque tenía un examen oficial ese día. Era un examen muy importante y lo perdió. La escuela llamó a Mateo y la maestra la regañó por ser irresponsable. Pero Mateo insistió en que había visto a Aston salir para la escuela. Algo no estaba bien. Preocupada, Mateo fue a la casa de su madre donde se enteró de que Aston había ido allí hace un rato. La mamá de Mateo le dijo que Aston está muy triste y deprimida. Necesita mucho cuidado y atención. Al escuchar esto, Mateo le preguntó a su mamá, mamá, ¿cómo se cría realmente a un niño? La mamá de Mateo tomó esa pregunta de manera personal y preguntó, ¿crees que no te crié bien? Mientras decía esto, se nos muestra el pasado de Mateo. Aprendimos que la mamá de Mateo era una mujer trabajadora.
En realidad fue la mamá de Astón, la hermana de Mateo, quien la crió. Su hermana siempre la regañaba, diciendo que Mateo no hacía nada útil, no podía encajar con los demás y era un fracaso. Estos juicios constantes crearon una pared entre ellas y Mateo nunca pudo adaptarse con su hermana. Esa es la verdadera razón por la que Mateo creció siendo introvertida. Mateo también admitió que no se sintió muy triste cuando su hermana, la mamá de Astón, murió. Ahora abrumada, Mateo salió de la casa y fue a un lago al que solía ir cuando era niña. Y allí vemos que Astón también había ido al mismo lago. Astón había ido al lago porque su mamá solía llevarla allí. Desde lejos, vio a una mujer que se parecía exactamente a su mamá. Corrió hacia ella, pero cuando se acercó, vio que en realidad era Mateo. Sorprendida, Astón preguntó, ¿cómo estás aquí? Pero Mateo respondió, eso es lo que yo debería preguntarte. Se supone que deberías estar en la escuela. ¿Por qué estás aquí? Astón evitó la pregunta y le dijo a Mateo que todavía no había leído el diario de su mamá porque tenía miedo. No sabía qué podría decir. También dijo, no tuve la oportunidad de conocer verdaderamente a mi mamá. Era demasiado joven cuando falleció. Por eso estoy tratando de entenderla a través de sus recuerdos. Mateo preguntó, entonces, ¿qué has aprendido sobre ella? Astón respondió, era muy organizada, todo en su lugar. Su casa siempre estaba limpia, cocinaba muy bien y equilibraba perfectamente su vida laboral y personal. Mateo sonrió y dijo, por lo que dices, parece que tu mamá era una mujer maravillosa, pero mi experiencia con ella no fue tan buena. Cuando yo era pequeña, solía criticar todo lo que hacía, incluso rompió una obra que escribí sin siquiera preguntarme. Yo pensaba que era muy buena, la odié por eso toda mi vida. Continuó, pero ahora, después de pasar tiempo contigo, me he dado cuenta de que ella no me odiaba, se preocupaba por mí. Si no hubiera roto mi obra ese día, tal vez no habría tenido el valor de escribir una novela superventas. Y hoy, cuando faltaste a la escuela, me preocupé por ti de la misma manera que ella solía preocuparse por mí. Lo que yo malinterpreté como odio en realidad era cuidado. Después de decir todo esto, el corazón de Mateo finalmente dejó ir todo el odio que había cargado hacia su hermana. Más tarde, Mateo y Astón fueron juntas a visitar la tumba de la mamá de Astón. Colocaron flores allí. El tiempo pasó y se mostró que la vida de Astón finalmente había vuelto a la normalidad gracias a Mateo. La banda escolar a la que Astón se había unido la ayudó a volverse bastante popular. Finalmente, también leyó el diario de su mamá donde ella había escrito cómo quería ver a Astón triunfar.